La Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria, en colaboración con la Secretaría de Difusión Cultural, tienen el agrado de invitarlos a que continúen conociendo a los integrantes de la Orquesta de Cámara, una orquesta de músicos profesionales que tiene como principal objetivo acercar a la comunidad estudiantil a la música de concierto. Soy la maestra Xochitl Rovirosa Madrazo, coordinadora de la orquesta, y en esta ocasión contamos con la presencia muy valiosa de dos maestros de la orquesta, el maestro Ernesto Martínez, a quien le doy un cordial saludo y una bienvenida. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días. Buen día, maestra. Maestros, buenos días. Alumnos del plantel 7, es un gusto estar compartiendo con ustedes. Gracias por la invitación. Al contrario, maestro. Saludo también al maestro Rafael Matías, percusionista de la orquesta. Maestro Rafael, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Muy buen día a todos. Es un gusto estar con ustedes. Gracias. También contamos con la importantísima presencia y participación de los alumnos del plantel 7. Están con nosotros Isaac Osuna, Joana Desiré y Carol Giromi. A los tres, de verdad, muchas gracias por participar. Este espacio es de ustedes y para ustedes. Si les parece, vamos a iniciar con esta plática, con esta entrevista, y le voy a dar la palabra a Joana. Adelante, Joana, que tienes una pregunta para el maestro Ernesto. Buenos días, profesor. Buenos días. Profesor Ernesto, me interesaría saber cuál es el origen del fagot. Ok. Bueno, el origen de la palabra fagot significa manojo de palos, ¿sí? Aquí tenemos el fagot, está formado de 4 piezas, ¿sí? También recibe el nombre de basón. Sí, maestro. Basón significa... Maestro, sí. es que no se vio la muestra que le hizo usted a Joana del instrumento. Se vio nada más un movimiento del tubo. No sé si lo pueda mostrar, por favor. ¿Todo? Como usted lo pueda, pero que usted mismo vea que está en la cámara. Yo estoy ahí en la cámara. ¿Sí pasa? Pasó muy bien, maestro. Muchas gracias. Ok, bueno. ¿Seguimos? Por favor. Si también recibe el nombre de basón, que su significado es instrumento de sonido grave. En la actualidad son conocidos los nombres basón en Estados Unidos, en Inglaterra, Francia, y fagot en Alemania, Italia, México, América Latina. El fagot tuvo 2 antecesores, la bombarda y la dulzaina. La dulzaina fue utilizada para música religiosa. Era un sonido muy dulce, muy similar a la voz humana de las mujeres, ¿sí? Posteriormente surge el fagot barroco en la mitad del siglo XVII, la segunda mitad y la primera mitad del siglo XVIII, que se conforma con 3 llaves. El instrumento con el tiempo ha evolucionado, convirtiéndose con el fagot moderno, ¿sí? Que se empezó a fabricar en Francia, llamado sistema francés, marcas Buffet, los primeros fabricantes. Este fagot tiene un sonido muy especial que en algunas orquestas todavía se ocupa en Francia, pues son muy tradicionalistas en cuestiones de arte también, entonces pocas orquestas todavía lo utilizan. Después se moderniza más todo otro sistema que lo empiezan a fabricar en Alemania, el sistema alemán, que es la marca Heckel, ¿sí? Que son los que ahora actualmente se utilizan a nivel mundial porque cada vez las necesidades son más para la música moderna, todo por la facilidad de tener
dobles digitaciones, en dobles llaves para la misma nota, para facilitar la ejecución. Qué amable, maestro. Muchas gracias por compartir esta Gracias, amplia... profesor. No, al contrario, a ti, Joana. Si les parece, pasamos con Isaac, que tiene una pregunta para el maestro Rafael. Buenos días, maestro Rafael. Es un placer para mí poder tener la presencia de usted y del maestro Ernesto. Y bueno, mi pregunta es, ¿por qué algunos instrumentos musicales se le llaman instrumentos de percusión? Maestro Rafa, tienes que activar tu micrófono, no está activado. A ver, ahí está. Perdón, soy nuevo en esto de la tecnología, discúlpenme. Bien, la palabra percusión viene del latín percusio, con doble S y sin la N al final, que significa la acción de golpear una superficie de manera repetida. La familia de las percusiones es una familia muy grande. Mucha gente se ha dedicado a clasificarla de diferentes maneras. El día de hoy les voy a hablar sobre la que nos habla de una clasificación en dos partes, que lo clasifica en membranófonos e idiófonos. Los membranófonos son todos aquellos que para poder producir su sonido necesita un parche o membrana. Recordemos que membrana en latín es piel y fonos en griego es sonido. Entonces, si lo traducimos, es el sonido producido por una piel. Aquí, por ejemplo, tenemos un tambor. No sé si me indican, por favor, si se ve. Aquí tenemos un tambor. Y en la parte de atrás vemos que tiene estas cuerdas, que son las que permiten estirar la piel. Esta piel debe de estar estirada para poder producir un sonido agradable. La podemos tocar con este tipo de aditamento que llamamos baqueta. La podemos tocar con una baqueta de xilófono, con una baqueta de marimba, con una baqueta de timbal, o una baqueta que es la más tradicional que ustedes conocen, que es para tambor, que es totalmente de madera. Bien. Entonces, todos los instrumentos membranófonos son todos los tambores que ustedes conocen. ¿Por qué? Porque para esto necesitamos un parche que está colocado en un vaso, normalmente cilíndrico, y ese vaso lo que hace es amplificar el sonido. Bien, el otro grupo son los instrumentos idiófonos. Idiófonos viene de propio y fonos, sonido, es decir, que es el sonido propio del instrumento. Como es este tipo de ejemplos podemos tener el güiro, que es un instrumento hecho de un material tradicional, digamos, que se ocupa, lo pueden relacionar mucho con las personas que extraen pulque en las regiones del Estado de México, ¿sí? Que le llaman acocote. Esto es como una calabaza más o menos, es muy dura, muy seca. Lo que está sucediendo es que el propio instrumento es el que está proyectando el sonido. No necesita un parche, no necesita otro aditamento. Lo hacemos por medio de un batidor, que es esta varilla que puede ser de plástico, de madera, cualquier material duro, sobre todo que soporte el contacto. También tenemos las maracas que ustedes conocen. Igualmente, aquí lo que está produciendo el sonido es el contacto de las semillas con la pared del instrumento. También los tenemos de metal, por ejemplo, el triángulo que ustedes conocen también. Para producir el sonido, nosotros tenemos que tocarlo con la ayuda de este aditamento que también llamamos batidor.
aquí lo que estamos haciendo es poner a vibrar todo el cuerpo del instrumento. ¿De acuerdo? Datos históricos nos dicen que la primera persona que formó un catálogo, no solamente de los instrumentos de percusión, sino en general, fue un personaje de apellido Magillón, si no recuerdo mal, que fue a finales del siglo XIX y que hizo un catálogo donde él fue el primero que clasificó en cuerdas, alientos y percusiones. Este catálogo sirvió como base para futuras clasificaciones ya más específicas. El primer compositor que escribió para percusiones en México, para puras percusiones en México, fue el maestro Carlos Chávez, y su obra más famosa es la tocata para percusiones. Un dato histórico que les quiero mencionar es que en México, durante varias décadas atrás, a pesar de que ya se conocía el término percusión, no lo aplicaban los arreglistas, compositores de música tradicional o los que escribían para las bandas militares. Encontrábamos papeles, por ejemplo, donde en lugar de poner percusiones, utilizaban términos como batería, ritmos, algunos inclusive también utilizaban términos en inglés, drums, por ejemplo, que son tambores. Pero un término que es bien curioso que me encontré en una ocasión fue de una persona que escribió ruidos. Definitivamente, pues el término pues, no es propio a los instrumentos porque aparte de ser peyorativo el término, si tomamos en cuenta que el ruido es la contaminación del sonido, pues definitivamente pues nada que ver, ¿verdad? Nuestros instrumentos son muy sonoros, que no ruidosos, que no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, como dato curioso, pues tenemos este asunto de tratar de encontrar un término. Afortunadamente, desde ya varios, ¿cómo se llama?, años atrás, que será a finales del siglo pasado, ya muchas personas optaron por poner correctamente las partituras, percusiones. ¿Para qué? Para englobar a todos estos instrumentos que acabo de... Esto es una pequeña muestra nada más, porque es una familia muy numerosa. Gracias. No, al Gracias, contrario, profesor. sí, gracias a ustedes. Una pregunta muy amplia y la respuesta sin duda un universo enorme para los instrumentos de percusión. Y vamos a pasar con la pregunta que le va a hacer Carol. Adelante, Carol, al maestro Ernesto, por favor. Gracias, maestra. Buenos días. Maestro Ernesto, disculpe, tengo una pregunta. ¿Cómo es un fagot? ¿Nos lo podría explicar más, por favor? Gracias. El fagot es un instrumento fabricado de maple o arce, yugoslavo o canadiense, ¿sí? Mide aproximadamente de largo, ¿sí? Armado, mide aproximadamente 1,51 metros, pero su longitud total alcanza hasta 2,50 metros, porque el instrumento hace una curva aquí en la parte de abajo, si lo puede notar aquí, en esta parte, si alcanza a ver, está haciendo una curva y sube el tubo, baja y sube. Entonces su longitud aproximadamente de lo largo son 2,50 metros, ¿sí? Y se compone de 22 llaves, de 22 a 24 llaves o teclas de plata alemana, la conocemos como alpaca, ¿sí? Entonces, se compone de 5 orificios más que se cubren, si alcanzan a ver por aquí, con las yemas de los dedos o con las puntas de los dedos, ¿sí? Lo conforma también un accesorio que se llama tudel. Este tudel está hecho de latón, ya sea cubierto con plata o con chapa de oro, se utiliza también, ¿sí? Es donde recibe las vibraciones
de una caña. Esta es la caña. A ver si alcanzan a verme. Aquí está. Esta es la caña que es de carrizo, por donde se sopla, donde entra el aire, y produce unas vibraciones que transmiten el sonido al instrumento. ¿Sí? Este es el fagot. Gracias. Qué amable maestro, maestro Ernesto. Vamos a pasar nuevamente con Isaac, que tiene otra pregunta para el maestro Rafael. Profe Rafael, quisiera saber cómo los compositores escriben la música para las percusiones. Cómo no, con todo gusto. Perdón, no sé si tenga activada la función de compartir pantalla. Ojalá y pudiera, ¿cómo se llama? Compartir con ustedes ahorita unas imágenes. Bien, los primeros compositores que escribieron formalmente para las percusiones fueron los del periodo barroco. Estamos hablando del siglo XVII, principios del siglo XVIII. Estos compositores escribieron para un instrumento de percusión que se llama los timbales. A ver, déjenme ver si con esta función podemos compartir algo con ustedes. ¿Ven la imagen en pantalla, perdonen? ¿Sí? Perfecto. Estos son los timbales barrocos. Son dos tambores de diferente diámetro, uno más pequeño que el otro. Su cuerpo es de metal, sobre el cual se coloca una membrana o parche, sujeta por medio de estos aros, y además, por medio de estas mariposas o tornillos, son los que le dan la tensión. ¿De acuerdo? Bien. Aquí tenemos una partitura de una obra que se llama Los Reales Fuegos de Artificio del maestro Georg Friedrich Händel. Aquí en esta línea, ustedes leen Pauken. Pauken significa tocar el timbal en alemán. Aquí ven las dos notas que están escritas en el pentagrama. Si se dan cuenta, aquí hay dos notas, una más alta que la otra. Lógico es que esta nota que es más aguda, la vamos a tocar en el timbal más pequeño, y en el timbal grave vamos a tocar esta nota. Estas notas no están escritas de manera aleatoria. Déjenme hacerles un ejemplo. Ustedes saben que en una película hay personajes principales, personajes secundarios y personajes que complementan el reparto. Es exactamente lo mismo en música. Aquí al personaje principal lo llamamos tónica y al personaje secundario lo llamamos dominante. Durante el periodo barroco y gran parte del clasicismo se utilizaban estas dos notas, la tónica y la dominante. Perdón. Y como ven, los compositores utilizan el pentagrama, tal cual como lo utilizan como con otro instrumento. Necesitamos también tener las claves. Aquí en este caso esta clave no es la clave de sol que ustedes conocen, que es más, esta es la más conocida para ustedes. Esta clave se llama clave de fa en cuarta línea. Esta clave la vamos a utilizar siempre para instrumentos de sonido grave. Después, el compositor utiliza estos símbolos que son un poco curiosos, son propios de la grafía musical, que ahorita pues no me voy a detener mucho en este asunto. Después tenemos lo que es el compás, que está marcado por medio de este quebrado. Y ya después vienen todo lo que son las notas, ¿de acuerdo? Bien, los timbales evolucionaron y después surgieron modelos como este que les estoy mostrando. Como ven, aumentaron de tamaño, de diámetro, y además su mecanismo es mucho más sofisticado. Si se dan cuenta, aquí tienen colocado un pedal. Este pedal lo que hace es, nos ayuda a los percusionistas a poder hacer cambios de afinación en un mismo timbal. Entonces, gracias a estas adecuaciones, los compositores del periodo romántico hasta nuestros días explotaron todas esas características y les permitió explorar muchos recursos técnicos musicales que antes no se podían hacer con los timbales anteriores. Bien, aquí van a ver, por ejemplo,
Permítame tantito, déjenme ver. Aquí está. Aquí está un ejemplo de la partitura del maestro Paul Hindemith, su obra Metamorfosis. Si se dan cuenta, ya no solo aparecen 2 notas, sino ya aparecen más de 2 notas, ¿de acuerdo? También, gracias a la evolución de los timbales, en las grandes orquestas ya no solamente se ocupaba un par, sino ya se ocupaban de 4 a 5 timbales. Conforme los compositores fueron utilizando, ¿cómo se llama? Permítanme, perdón. Bien, regreso. Conforme fueron utilizando los instrumentos de percusión en sus obras, ellos siguieron utilizando el pentagrama para escribirlo. Ocupaban los instrumentos graves en la parte de abajo, en la parte del medio colocaban, por ejemplo, los platillos o algún otro instrumento, y casi siempre en el tercer espacio del pentagrama colocaban lo que es el tambor redoblante, o básicamente todo lo que son los, ¿cómo se llama? Percusión pequeña, digamos. Algunos compositores inclusive en sus arreglos omitieron el pentagrama. ¿Por qué? Porque ya era muy complicado escribir tantos instrumentos y iba a ser muy difícil para nosotros identificar qué instrumento era el que necesitábamos. Bien. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de la obra del maestro Carl Orff, Carmina Burana. Aquí sigue ocupando lo que es el pentagrama para los timbales, pero para los instrumentos que va agregando en su orquestación, va utilizando solamente una línea. Y además el maestro coloca al lado izquierdo el nombre del instrumento que va a intervenir. Y además esta misma línea la vuelve a ocupar, pero ahora con otro instrumento. Claro que esto es solamente la introducción de la obra. Conforme va avanzando la obra, van incrementándose los instrumentos. Entonces el maestro va incrementando líneas para cada instrumento que se va agregando. Básicamente, entonces, este tipo de recursos son los que utilizan los compositores para mostrarnos a nosotros los percusionistas cómo debemos de leer la música y qué instrumentos son los que están puestos en cada partitura. Amable maestro Rafa, sin duda, pues, son multiinstrumentistas ustedes, los maestros de percusión. Muchas gracias, Isaac, por esta pregunta y por una respuesta tan amplia. Vamos ahora con Carol, por favor. Tienes una pregunta para el maestro Ernesto. Gracias. Maestro Ernesto, disculpe, ¿cómo suena el fagot y cómo se produce el sonido? Por sus características. Se utiliza la caña que les mostraba hace un rato de lengüeta doble que produce las vibraciones para transmitir el sonido al fagot por medio del tudel. Esta es la caña. Por ejemplo, vamos a insertar la caña en el tudel. La caña sola suena así. Ya insertada en el tudel va a sonar así. Transmite el sonido hacia el fagot, al instrumento, ya directamente. Ahorita les voy a tocar unos ejemplos de unas notas graves, sonido medio y agudo, para que lo identifiquen el fagot solo fuera de la orquesta. ¿Sí? Esos son los sonidos graves. Maestro, maestro Ernesto, sí. Por favor, no sé si pudieras volverlo a tocar. Realmente se interrumpió mucho el ejemplo que okay. diste. ¿Sí? Ok.
Ese es el sonido más grave que produce el fagot. Vamos al registro medio. Vamos al registro agudo. Sonidos sobreagudos, ¿sí? Así suena el fagot. Ahora tocaré para ustedes un ejemplo, un extracto de la obra El aprendiz de brujo, que fue una música utilizada para la película de Disney de fantasía, ¿sí? El aprendiz de brujo del compositor Paul Dukas. Esto deberá de ser conocido por todos ustedes, por la película, la mayoría de la gente que lo conoce. Ahora, este instrumento, pues también produce unos sonidos, pues, a veces graves como agresivos, medios muy dulces y a veces agudos o medios muy chistosos, ¿verdad? En alguna época la gente le llamaba el payaso de la orquesta, al instrumento, al fagot, ¿sí? Qué amable, maestro. Muchas gracias por compartir todo esto. Vamos a pasar con Joana, por favor. Joana, que tienes una pregunta para el maestro Rafael. Sí, buenos días, maestro Rafael. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo sabe un músico qué instrumento de percusión debe de tocar en una pieza musical? Gracias, buen día. Bien, previo a los conciertos, todas las orquestas hacemos una sesión de ensayos. En esa sesión de ensayos se hace todo lo que es la depuración de detalles, ritmo, afinación, etcétera, etcétera. Esos ensayos a los percusionistas también nos permite darnos cuenta de qué instrumentos vamos a necesitar en cada obra y sobre todo nos permite también coordinarnos entre nosotros para saber qué partes son las que vamos a tocar y qué instrumentos son los que vamos a tocar cada uno de nosotros. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo empezamos nuestra coordinación. ¿Ven aparece en la pantalla el ejemplo del guapango? ¿Sí? Bien. Aquí en la partitura del guapango del maestro José Pablo Moncayo, mexicano, ustedes ya conocen muchísimo, lo han escuchado sobre todo el 15 de septiembre, que es cuando más se interpreta esta obra. Aquí ven, en la parte superior izquierda, el maestro nos marca los instrumentos que vamos a necesitar utilizar en la obra, ¿de acuerdo? En la partitura, el maestro nos escribe arriba, no sé si se vea bien, arriba de cada nota, de cada grupo de notas, nos escribe qué instrumento es el que va a intervenir. Aquí, por ejemplo, está escrito güiro, aquí en la parte inferior, tambor indio, y si nos vamos un poquito más abajo, aquí en el número 4, aquí escribe una clave. Esa clave es para el xilófono. Es indispensable que esté escrita porque si no, no sabríamos qué instrumento es el que vamos a tocar ahí. Bien, ya una vez que tenemos estos datos y revisamos toda la obra, porque a final de cuentas, esta es la primera hoja. En las siguientes hojas aparecen otros instrumentos. Ya una vez que tenemos estos datos, nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo quién va a tocar qué instrumento. No tanto la cantidad, sino los instrumentos que nos van a permitir tener fluidez en la obra. No sé si me explico, ¿sí? No es una competencia de a ver quién toca más instrumentos, sino más bien qué instrumentos son los que nos van a permitir, hacer una buena ejecución, ¿de acuerdo? Bien.
Otro ejemplo que me gustaría compartirles es, permítanme. Aquí tenemos otro ejemplo de una parte individual. Aunque acá aparecen varios instrumentos aquí en la parte de izquierda superior, el maestro tiene el cuidado de indicarnos con estas palabras, percusión 2. ¿Qué significa esto? Que esto es una partichela. Recordemos que una partitura es una parte que engloba todos los instrumentos de una composición. Normalmente el que utiliza las partituras es el director de la orquesta, pero también dentro de las percusiones tenemos partituras, porque muchas veces no es, para muchos compositores no es práctico escribir, ¿cómo se llama?, las partes individuales para cada instrumento, sino que las engloba. En este caso no, porque como son una cantidad enorme de instrumentos los que ocupamos en esta obra, eso es para 4 percusionistas y timbal además, para orquesta sinfónica, el maestro lo que hace es dividirlo en 4 percusiones y a cada percusionista le coloca los instrumentos que va a utilizar. Estos instrumentos los tenemos que respetar al pie de la letra, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, estos datos son los que nosotros nos permiten ver cuándo es una partitura, cuándo es una partichela y sobre todo para poder tener una buena coordinación en la ejecución. Como dato les puedo decir que dentro de las orquestas, el principal de percusiones o el jefe de sección es el timbalista. Él es el que se encarga de asignar la música a cada percusionista de la sección. Él es el único que determina quién va a tocar qué obra y si considera necesario hacer algún cambio una vez que nosotros como integrantes ya hicimos una elección y él considera que tiene que hacer algún cambio, bueno, se respeta esa decisión, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente es la forma en como nosotros sabemos qué es lo que debemos de hacer en cada obra. Qué amable, maestro Rafael. Gracias también a ti, Joana. Chicos, se nos está acabando el tiempo, no los queremos retrasar más. Sabemos que están en exámenes. Si les parece, vamos a las últimas 2 preguntas. Una para Carol y una para Joana. Adelante, Carol, te cedo el micrófono. Muchas gracias. Maestro Ernesto, disculpe, ¿qué posición ocupa el fagot dentro de la orquesta? Bueno, las orquestas están conformadas por 4 secciones, ¿sí? La sección de cuerdas, sección de metales, percusiones y la sección de vientos madera, ¿sí? El fagot pertenece a la sección de vientos madera. Es el instrumento que produce los sonidos más graves dentro de dicha sección, ¿sí? El fagot es muy importante como cualquier instrumento solista dentro de la orquesta. Es utilizado por compositores en diferentes obras, son extractos, son solos que a veces piden para concurso a un fagotista para ingresar a una orquesta. Por ejemplo, tenemos el solo de fagot del bolero de Ravel, tenemos el solo de Sherezada del compositor Rimsky-Korsakov, tenemos el solo de fagot de La consagración de la primavera de Igor Stravinsky. También existen muchos conciertos para fagot, como por ejemplo de Vivaldi, que fue el primer compositor que escribió conciertos para fagot, solo acompañado por orquesta o por clavecín. También otros compositores escribieron, como Mozart, Weber, Kocheluch, Hummel, conciertos para fagot muy bonitos, ¿sí? También el fagot forma parte de las orquestas de cámara. Quintetos de madera, se utiliza en bandas sinfónicas y actualmente en grupos de jazz para improvisaciones, todo es muy moderno ahora, el fagot también. Gracias, maestro, por su respuesta. Muchas gracias. Gracias a ti también, Carol. Por último, la pregunta que le va a hacer Joana al maestro Rafael, adelante.
Hola, maestro Rafael, de nuevo. Tengo una duda. Ha sido bastante interesante los instrumentos de percusiones y me interesaría saber en qué escuelas puede estudiar para aprender a tocar los instrumentos de percusiones. Bien, afortunadamente en México, perdón, ya tenemos una oferta muy amplia en las escuelas públicas y privadas. Y cada escuela afortunadamente ha considerado a los instrumentos de percusión dentro de sus programas o dentro de sus cursos. Lo que yo te puedo sugerir es que en el Internet escribas, no sé, escuelas de música en México y de ahí vayas depurando tu búsqueda, ya sea por zonas, por estados, por regiones, por municipios. Inclusive, por ejemplo, en el Estado de México hay muchas escuelas que tienen el reconocimiento y aparte la validez por parte de instituciones oficiales, INBA, CEP, el mismo gobierno estatal. Entonces, lo importante aquí es que tú hagas esa búsqueda y encuentres la escuela que más se adecue a tus necesidades de aprendizaje. ¿Por qué te comento esto? Porque, bueno, una anécdota que me sucedió precisamente cuando estábamos en el conservatorio es que llegó una persona a pedir información para ingresar a la escuela, pero él quería estudiar batería, quería tocar en un grupo de rock. Aunque el conservatorio pues es una de las principales escuelas en México, pues obviamente su perfil de enseñanza no era la adecuada para esta persona, ¿no? Porque aunque nosotros tocamos batería como percusionistas, pues en el conservatorio al menos no se imparte la materia como tal, pero sí hay escuelas que se especializan en ese instrumento. Y también porque es importante que cuando hagas esa elección, preguntes, inclusive si tienes la posibilidad de verlo en la pantalla, la tira de materias, ¿no? Y así te vas a dar cuenta cuál va a ser el procedimiento del curso o de la carrera que tú vas a elegir. Porque depende mucho todo esto, que tú pues te sientas a gusto, que eso es lo más importante. Cuando hacemos algo que nos gusta, pues no se nos hace difícil. O por muy difícil que sea, pues no, vamos, no lo sufrimos, ¿no? Al contrario, lo disfrutamos, es un reto para nosotros. Entonces, esa es más que nada mi sugerencia al respecto. Y en cuanto a qué escuelas, pues afortunadamente hay muchas, ¿no? Y elige la que mejor se adecue a tus necesidades y si decides dedicarte a la música profesionalmente, perdón, pues mucho éxito y mucha disciplina sobre todo, ¿no? Pues Muchas gracias, profesor. Joana y Carol, Isaac, de verdad muchas gracias por su participación, por su presencia, es realmente muy valiosa. A ustedes, maestro Ernesto y maestro Rafael, también muchas gracias por compartir sus conocimientos y su experiencia. A todos en casa, muchas gracias por su atención y a nombre de todos los integrantes de la Orquesta de Cámara y de su director, el maestro Luis Samuel Saloma y Alcalá, les deseamos mucho éxito, ¿sí?, en este ciclo 2022. Hasta la vista. Hasta todos. Muchas gracias. Hasta pronto.